Isaías capítulo 60, por favor. Y una vez que lo tiene ahí, vamos a orar pidiendo al Señor que nos guíe esta noche. Padre, te damos muchas gracias por la bendición que nos diste hasta este momento de estudiar tu palabra. Gracias por este último mensaje de Isaías. Te pedimos, Señor, que todas las enseñanzas que hemos venido aprendiendo, tú hagas de ellas algo que vivifique nuestro espíritu, que reconforte nuestra alma, que confronte nuestro pecado. De tal modo que nosotros seamos transformados por la predicación de tu palabra y que atesoremos estas verdades en nuestros corazones, no solamente durante este día o en lo que queda de este día, no solamente durante esta semana, sino una vez dejado atrás el libro de Isaías, que aunque el profeta Isaías deja de acompañarnos en nuestro estudio esta noche, que nos acompañe siempre en la lectura de nuestra palabra, de tu palabra. Te pedimos, Señor, que te glorifiques en este último mensaje y que uses a tu siervo de manera que pueda ser entregada con fidelidad. Quita de nosotros todo pecado y todo estorbo que impida que tú nos hables y escucharte claramente. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, no sé si usted se acuerda de lo que vimos la semana pasada, pero yo espero que sí. La semana pasada vimos los capítulos 56 al 59, que por cierto ya tiene la repetición ahí en el canal de YouTube. Y veíamos que Isaías nos lleva a través de un viaje, y este viaje es por supuesto para los exiliados que regresan de Babilonia, pero aún todavía más allá, para todos nosotros. E Isaías habla de un futuro distante donde mira la gloria de Dios que va a surgir como una luz en medio de la oscuridad, que un ungido va a traer la salvación, pero esa salvación va a glorificar a Dios a través del juicio, que veíamos desde el principio, que esa era la temática de Isaías, la gloria de Dios en la salvación a través del juicio. Y vimos que Dios establecerá juicio eterno para aquellos que se rebelan contra Él, pero también prometió gozo eterno para su pueblo, quienes lo van a adorar en una nueva creación por toda la eternidad. Eso es lo que vamos a ver en esta noche. Así que no solamente Isaías está profetizando en estos últimos capítulos acerca del futuro inmediato de los exiliados de Babilonia, sino también acerca de un futuro más glorioso que es el futuro eterno. Y siendo así, el capítulo 60 de Isaías abre con esta visión maravillosa del futuro, en la cual toda la humanidad se va a unir para conocer al Dios verdadero. La gloria de Dios va a brillar sobre Jerusalén como una luz en la oscuridad. Y quiero decirle, hermano, que los capítulos 56 al 66, vimos del 56 al 59 la semana pasada, y hoy veremos del 60 al 66, Dios mediante. Estos forman un quiasmo, y recuerda que el quiasmo es básicamente una estructura donde se nos presenta una tesis A con la que va a iniciar, pero esa misma tesis o ese mismo tema es con el que va a terminar. Entonces empieza y termina de la misma manera. Y después, vamos a decir, el capítulo siguiente o el pasaje siguiente hace un tema B. Entonces, al mismo tiempo, antes de que termine el tema A, al final del pasaje, viene el tema B. De manera que es una especie de pirámide. Aquí tenemos los A, aquí tenemos los B, aquí tenemos los C. Y hasta acá arriba tenemos la idea central. Esto lo puede ver en los Salmos, y estudiamos un poco acerca del quiasmo en cómo estudiar e interpretar la Biblia. Pero si no se acuerda, bueno, es básicamente una forma piramidal. Lo que Isaías nos quiere decir con estos capítulos es
que hay un tema central, pero no nos olvidemos de las periferias. E Isaías ha hecho eso durante toda su profecía. Sí, la gloria de Dios, pero no olvides el juicio. Sí, la salvación, pero no olvides que primero necesitas arrepentirte de tus pecados. Sí, la segunda venida gloriosa, pero al mismo tiempo tenemos una segunda venida para juicio. Entonces, siempre esos contrastes que nos ayudan a mirar hacia arriba, no perdiendo de vista lo que está abajo, es importante para Isaías. Así que siendo así, leamos el versículo 1 del capítulo 60. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Yahweh ha amanecido sobre ti. Este versículo es, al menos para mí, cuando yo lo leí, dije, mira, con que aquí está este versículo, porque es algo familiar, ¿no? Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Yahweh ha amanecido sobre ti. Y esta es una profecía para Jerusalén, donde todas las naciones vienen a Jerusalén trayendo sus riquezas y reconocimiento al Dios de Israel. Las naciones van a servir a Israel y reconocerán la magnificencia de Dios en su pueblo. ¿Y por qué es importante esto que va a platicar en el capítulo 60? Porque recuerde que esta profecía inicialmente es para los que vuelven del exilio. Y recuerde, como hemos venido estudiando a lo largo del libro, que el exilio era una herramienta política muy poderosa, porque lo que hacía era básicamente destruir la cultura de los conquistados. E Israel, o el pueblo, la nación, tenía mucho miedo de eso siempre, de volver al cautiverio. Dios los había sacado de Egipto y después ellos iban por el desierto. Luego ocurrió lo de la monarquía, se dividió el reino, vino Asiria, luego vino Babilonia, y Babilonia fue la que los esclavizó nuevamente. Y tenían miedo de perder a sus hijos. Recuerde que, al igual que hoy, los hijos eran una parte fundamental de una cultura, porque eran la siguiente generación. No había más familia ni más linaje, y por lo tanto no había más promesa de Abraham ni promesas para David si no había hijos del pueblo. Así que ellos tenían mucho miedo al entrar en el exilio de que sus hijos se perdieran. Agarraron a los jóvenes, como Daniel, sus 3 amigos, y eso fue un puñado de los que agarraron. Y agarraron a muchos más. Y la idea es esa, que los trastornaban de tal manera que ya no eran judíos, sino eran más babilonios que otra cosa. Ellos tenían mucho miedo de perder a sus hijos. Pero Dios declara en este capítulo que al contrario, las naciones son las que van a traer a sus propios hijos, junto con oro, incienso, y van a proclamar una alabanza universal a Dios. Fíjese cómo dice el resto, versículo 3. Y acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Levanta tus ojos en derredor y mira, todos se reúnen, vienen a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces lo verás y resplandecerás, y se estremecerá y se regocijará tu corazón, porque vendrá sobre ti la abundancia del mar, las riquezas de las naciones vendrán a ti. Una multitud de camellos te cubrirá, camellos jóvenes de Madián y de Efa, todos los de Saba vendrán, traerán oro e incienso y traerán las buenas nuevas de las alabanzas de Yahweh. Y si bien Apocalipsis nos muestra que esta realidad es futura, en el Nuevo Testamento, al inicio, vemos cómo esto también tiene un cumplimiento importante. Quisiera que vayamos a Mateo capítulo 2. No sé si las palabras incienso y oro y camellos le sonaron familiares. Mateo capítulo 2, versículo 9. Después de oír al rey, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron mucho con gran alegría.
Entrando en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Ellos traen alabanza, oro e incienso. Y estos, recuerden, representan a las naciones. Es decir, los que no son judíos vienen a adorar al rey de los judíos. Ese es el punto de Mateo. Entonces, mientras el cumplimiento final de Isaías 60 está por venir en el futuro, Mateo nos muestra que el proceso ha comenzado con la venida de Jesucristo. Es el concepto del ya, pero todavía no, que dicen los teólogos, ¿no? Ya tenemos, el reino de Dios ha llegado, dijo Jesucristo, ¿no? Y Juan el Bautista. Pero por otro lado, esperamos el reino de Dios futuro. Hemos sido salvos de la culpa del pecado, estamos siendo salvados del poder del pecado, pero en el futuro esperamos ser 100% salvados en el sentido de ya no hay presencia del pecado en la creación. Así que Dios está actuando ahora y va a seguir actuando progresivamente hasta la consumación de las cosas. Ese es el punto de Isaías. Y recuerde que aquí Isaías está diciendo que resplandece en medio de la oscuridad, ¿cierto? Levántate, resplandece porque ha llegado tu luz y la gloria de Yahweh ha amanecido sobre ti. ¿Y quién es la luz sino Jesús, no? Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Entonces, ese es el punto de Isaías. Y para demostrar eso, fíjese cómo dice el capítulo 61, ahí mismo de Isaías, pero en el versículo 1, Isaías 61:1. Usted puede leer todo el capítulo 60, habla de eso. Pero yo quisiera, por cuestiones de tiempo, ir al 61:1. Dice, el Espíritu del Señor Yahweh está sobre mí, porque me ha ungido Yahweh para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable de Yahweh y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío de Yahweh para que Él sea glorificado. Y aquí nos habla del Mesías, que recuerde que significa, la palabra Mesías significa ungido. ¿Ungido de qué cosa? Ungido del Espíritu Santo. Es la idea del versículo 1. Y la idea detrás de que sea ungido con el Espíritu del Señor es que hay un poder sobrenatural para que Él ejecute su ministerio. Y este ministerio esencialmente implica llevar mensaje de esperanza y victoria, como hemos visto en el capítulo 61. A aquellos que están abrumados por la aflicción, especialmente a causa del pecado. Ahora, el Mesías, debido a que es ungido con el Espíritu Santo, es completamente capacitado para esta tarea. Pero ¿cuáles son las buenas nuevas para los afligidos que dice Isaías? Bueno, hemos visto en el capítulo 53 que el mismo Mesías ha sacrificado su vida para liberar a los pecadores. Así que esa es la idea. Y no perdamos de vista que estamos hablando del mismo Mesías que el resto de Isaías. Yo quisiera brevemente hacerle un resumen de lo que hemos visto respecto a este Mesías a lo largo de Isaías. No lo busque, yo se lo voy a leer, le voy a recordar. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia. Desde entonces y para siempre, el celo de Yahweh de los ejércitos hará esto. Y luego en el capítulo 11, versículo 1, entonces un retoño brotará del tronco de Isaí y un vástago dará fruto de sus raíces y reposará, fíjese cómo dice aquí, sobre él el espíritu de Yahweh, espíritu de inteligencia y de sabiduría, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh. Él se deleitará en el temor de Yahweh y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. La justicia será ceñidor de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura.
Y ahora en el 42, este es mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido en quien mi alma se complace, he puesto mi espíritu sobre él, él traerá justicia a las naciones, etcétera, etcétera, etcétera. Luego en el 52 al 53, pues es el último cántico del siervo acerca de, oigan esto, mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. Y después dice, ciertamente él llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el Mesías. Es el mismo Mesías, es el mismo ungido que tiene el Espíritu de Yahweh. Así que por eso, debido a quién es él, las buenas nuevas que traes son un bálsamo sanador para los corazones quebrantados. Es una liberación para aquellos que están encadenados. Es un consuelo para los afligidos. Es la transformación de la tristeza en gozo. Eso es lo que trae el Mesías, debido a quién es él. Y todas las consecuencias del pecado que trajeron calamidad y juicio, ahora son restauradas por el Mesías. Para que veamos esto más claramente, quisiera ir al capítulo 3 de Isaías. Isaías capítulo 3. Esta fue parte de nuestra primera enseñanza aquí en Isaías, que decíamos que se titulaba Ay, nación pecadora. Usted puede encontrar la repetición. Isaías 3:16. Y precisamente habla acerca de Judá y Jerusalén como una nación pecadora. Dice el versículo 16 del capítulo 3. Además dijo Yahweh, por cuanto las hijas de Sión son orgullosas y caminan con el cuello erguido y con ojos seductores, dan pasitos cortos para hacer tintinear los adornos en sus pies, entonces el Señor herirá con tiña los cráneos de las hijas de Sión, y Yahweh desnudará sus frentes. En aquel día el Señor les quitará los adornos, las ajorcas, los tocados y lunetas, los pendientes, brazaletes y velos, las redecillas y cadenillas de los pies, cintas, los frascos de perfume y amuletos, los anillos y aretes de nariz, las ropas de gala, túnicas, mantos y bolsas, los espejos, ropa interior, turbantes y velos. Y sucederá que en vez de perfume aromático habrá podredumbre, en vez de cinturón cuerda, en vez de peinado artificioso calvicie, en vez de ropa fina ceñidor de cilicio, cicatriz en vez de hermosura. Tus hombres caerán a espada y tus poderosos en batalla. Las puertas de la ciudad se lamentarán y estarán de luto, y ella desolada se sentará en tierra. Versículo 1 del capítulo 4, porque en aquel día 7 mujeres echarán mano de un hombre, diciendo, nuestro pan comeremos y con nuestra ropa nos vestiremos, tan solo déjanos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Y esas son las consecuencias devastadoras del pecado. Todo lo que era precioso y hermoso ahora es horrible. Ahora contrastémoslo con este capítulo 61 de Isaías. Para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido. ¿Lo ve? El Mesías restaura todas las cosas que el pecado dañó. Por eso la obra del Mesías es transformadora. Esas son las buenas nuevas para los afligidos. Que todo lo que está mal en el mundo, incluyendo nosotros, o incluyéndonos a nosotros, ahora es transformado como en el diseño original, cuando Dios creó los cielos y la tierra y vio que todo era bueno. Ese es el punto. Y fíjese que ahora las hojas marchitas y los jardines secos se vuelven ahora en robles de justicia. Fíjese cómo dice Isaías capítulo 1, versículo 27 al 31. Isaías 1:27. Sión será redimida con juicio y sus arrepentidos con justicia, pero los transgresores y los pecadores serán aplastados a una, y los que abandonan a Yahweh perecerán. Ciertamente ustedes se avergonzarán de las encinas que han deseado, y se avergonzarán de los jardines que han escogido, porque ustedes serán como encina cuya hoja está marchita, y como jardín en que no hay agua. El fuerte se convertirá en estopa y su trabajo en chispa, arderán ambos a una y no habrá quien los apague. La idea es, los jardines que plantamos a causa del pecado se vuelven infértiles, se vuelven secos, marchitos. Usted trata de poner fuego en esos plantíos marchitos, ¿y qué va a pasar? Pues están secos, así que van a prender de inmediato, rapidísimo. Esa es la idea. El pecado trae marchitación al mundo, ¿no? Marchita el mundo.
Pero ese mismo deterioro de la creación lo que trae es juicio, como si se tratara de un jardín que arde. Pero fíjese que ahora, volviendo al capítulo 61, en las últimas dos partes del versículo 3 dice, para que sean llamados robles de justicia. De nuevo la metáfora del árbol. Plantío de Yahweh para que Él sea glorificado. Las hojas marchitas y los jardines secos, con el Mesías se vuelven ahora justicia o robles de justicia y plantíos deliciosos para Yahweh. Insisto, el Mesías trae bendiciones inigualables, trae restauración, trae consolación. ¿Recuerda cómo empezó esta sección de Isaías? Lo vimos la semana pasada, Isaías 40. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Y esta es la consolación, que el Mesías viene y viene a restaurar todas las cosas. Recuerde que a partir del capítulo 56 hasta el 66 es una pirámide y estamos en el punto de la pirámide con el Mesías. Así que el Mesías va a restaurar todas las cosas y ahora vamos a ver cómo es un espejo prácticamente de lo que vimos la semana pasada. Espero no estarlo mareando con tanta vuelta, pero si hay dudas, por favor, me lo hacen saber. Bueno, más adelante, usted seguramente habrá escuchado este mismo pasaje, pero en el Nuevo Testamento, el que acabamos de leer en el capítulo 61. El Espíritu del Señor Yahweh está sobre mí porque me ha ungido para traer nuevas a los afligidos, para vendar a los quebrantados de corazón, proclamar libertad a los cautivos, liberación de los prisioneros, proclamar el año favorable del Señor. Bueno, estas mismas palabras fueron las que nosotros tenemos en Lucas capítulo 4, cuando el Mesías finalmente llegó, la persona de Jesucristo. Y Jesucristo dijo, estas palabras que escuchan se han cumplido hoy. Lucas capítulo 4, versículo 16, dice, Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Y le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el pasaje que ya hemos leído. Versículo 19, no lo vamos a leer todo. Para proclamar el año favorable del Señor. Versículo 20, cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Y con esta cita, Lucas la pone en su evangelio para que nosotros podamos entender quién es Jesús y qué vino a hacer. Al citar a Isaías, Jesús está diciendo, eso es a lo que vine. Vine a proclamar buenas noticias a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos. Y si leemos el resto del evangelio de Lucas y en general todos los evangelios, eso es lo que Jesús vino a hacer. Así que su misión, fíjese, mesiánica, está íntimamente relacionada con la gracia, la redención y el perdón. Pero Jesús omitió mencionar, alguna vez lo ha escuchado seguramente, omitió mencionar una parte, la referencia al día de la venganza de nuestro Dios que leemos, que está en el pasaje de Isaías, pero Jesús no lo cita, porque esa parte de su ministerio espera su segunda venida. En ese día, en el día de la venganza de nuestro Dios, Él regresará como juez y rey y establecerá su reino de manera definitiva, ejecutará la justicia divina a sus enemigos y traerá alivio a su pueblo oprimido. Pero mientras tanto, hay oportunidad de arrepentirse. Hay buenas nuevas que nos llenan de gozo. Y hermanos, nosotros hemos sido embajadores de esas buenas noticias. Ya se acerca el tan esperado y glorioso retorno del Rey de Gloria. Prediquemos más las buenas nuevas de salvación. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Que en el Mesías todo es transformado. Leamos ahora el versículo 4, ahí del capítulo 61. Entonces reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los lugares devastados de antaño y restaurarán las ciudades arruinadas, los lugares devastados de muchas generaciones. Se presentarán extraños y apacentarán los rebaños de ustedes, e hijos de extranjeros serán sus labradores y sus viñadores, y serán llamados sacerdotes de Yahweh, y ministros de nuestro Dios se les llamará.
Comerán las riquezas de las naciones y en su gloria se jactarán. En vez de su vergüenza tendrán doble porción, y en vez de humillación ellos gritarán de júbilo por su herencia. Por tanto poseerán el doble en su tierra y tendrán alegría eterna, porque yo, Yahweh, amo el derecho, odio el robo en el holocausto. Fielmente les daré su recompensa y haré con ellos un pacto eterno. ¿Recuerda cómo terminamos la última vez? Ahora estamos un poquito abajo de la punta de la pirámide. Terminamos hace 8 días con el pacto eterno y aquí lo vuelve a mencionar. Ve cómo está haciendo una especie de espejo, pero de regreso. Dice el versículo 9, entonces su descendencia será conocida entre las naciones y sus vástagos en medio de los pueblos. Todos los que los vean los reconocerán, porque son la simiente que Yahweh ha bendecido. Y todas estas bendiciones, ¿qué deberíamos hacer con estas bendiciones que dice aquí? Que vamos a hacer su sacerdocio, que vamos a ser herederos de Dios, etc. Alabanza, por supuesto. Fíjese cómo dice en el versículo 10. En gran manera me gozaré en Yahweh, mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en manto de justicia. Como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas, porque como la tierra produce sus renuevos, y como el huerto hace brotar lo sembrado en él, así el Señor Yahweh hará que la justicia y la alabanza broten en presencia de todas las naciones. Amén. Esa es la respuesta, la alabanza. Y ahora vamos al capítulo 62. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no me estaré quieto, hasta que salga su justicia como resplandor y su salvación se encienda como antorcha. Entonces verán las naciones tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te llamarán con un nombre nuevo que la boca de Yahweh determinará. Serás también corona de hermosura en la mano de Yahweh y diadema real en la palma de tu Dios. Nunca más se dirá de ti abandonada, ni de tu tierra se dirá jamás desolada, sino que se te llamará mi deleite está en ella, y a tu tierra prometida, porque en ti se deleita a Yahweh y tu tierra tendrá esposo. Y fíjese cómo ahora nos dice el versículo 2 que tendremos nombres nuevos y que Jerusalén será llamada mi deleite está en ella, prometida. Y esto indica una relación de enamorados, por supuesto, como la que vemos en Cantar de los Cantares. Una relación íntima y especial entre dos personas, en este caso entre Dios y su pueblo. Una relación de amor y gozo por la eternidad. Eso es lo que nos espera. ¿Se acuerdan de lo que dijo en el capítulo 50, versículo 1? ¿Dónde está esa carta de divorcio con la que repudia a su madre? Y aquí le está diciendo a los exiliados y también a nosotros, no importa lo que pase, yo voy a estar con ustedes hasta el final. Versículo 10. Pasen por las puertas, abran camino al pueblo, construyan la calzada, quiten las piedras, alcen estandartes sobre los pueblos. Eso es lo que hizo Juan el Bautista, ¿recuerda? Ya lo hemos platicado. Yahweh ha proclamado hasta los confines de la tierra. Digan a la hija de Sión, tu salvación viene. Su galardón está con él y delante de él su recompensa. Y los llamarán pueblo santo, redimidos de Yahweh, y a ti te llamarán ciudad deseada, ciudad no abandonada. Así van a ser llamados aquellos que Dios salve. Pueblo santo, ¿recuerdas lo que dice Pedro? Citando al Antiguo Testamento. Ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Y ese pueblo adquirido para posesión de Dios es la idea detrás de redimidos, comprados. Y se acuerda de... Ahora vamos otro escalón debajo del espejo. ¿Se acuerda de que vimos un poco el armario de Dios, donde Él se vestía de una armadura para hacer una guerra espiritual contra el pecado? Bueno, de la misma manera, en el capítulo 63 vemos también eso. Fíjese cómo dice el capítulo 63. Volvemos ahí a Dios preparándose para la batalla. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestiduras de colores brillantes? Este majestuoso en su ropaje, que marcha en la plenitud de su fuerza. Soy yo que hablo en justicia, poderoso para salvar. ¿Por qué es rojo tu ropaje y tus vestiduras como las del que pisa en el lagar? El lagar lo he pisado yo solo,
De los pueblos ningún hombre estaba conmigo. Los pisé en mi ira y los aplasté en mi furor. Su sangre salpicó mis vestiduras y manché todo mi ropaje, porque el día de la venganza estaba en mi corazón y el año de mi redención había llegado. ¿Se acuerda que esto lo vimos en el capítulo 61? El día de la venganza de nuestro Dios, y ahora dice, bueno, ha llegado ese día de la venganza. Versículo 5, miré y no había quien ayudara, me asombré de que no hubiera quien apoyara. Entonces mi propio brazo obtuvo salvación por mí, y por mi propio furor el que me sostuvo. Y vimos la semana pasada que el brazo del Señor estaba listo para salvar a su pueblo. Pero ahora dice, como no hubo nadie que aceptara esa salvación, ahora viene la ira. Por ese mismo brazo. El mismo brazo que salva del juicio es el mismo brazo que ejecuta el juicio. Esa es la idea de Isaías. Versículo 6. Pisoteé los pueblos en mi ira y los embriagué en mi furor y derramé su sangre por tierra. Y si usted nos acompañó en el estudio de Apocalipsis, vimos esa imagen del furor de Dios. De Dios pisando como en un lagar, es decir, en un lugar donde ya se hace vino, moliéndolo con los pies, o sea, pisando las uvas. Esa es la idea detrás del furor de Dios. Del lagar. Igual el manto empapado en sangre y las vestiduras de rojo las vemos en Apocalipsis 19 cuando Jesucristo regresa y dice que Él regresa para destruir a todos sus enemigos, y que el versículo 13 del capítulo 19 dice, está vestido de un manto empapado en sangre. Y esa es la idea. La venganza de Dios. Fíjese, es más, vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Y vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Versículo 14. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre sus caballos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, esa es la idea, ¿no? El Señor Jesucristo representado como el juez justo y victorioso, montado sobre un caballo blanco, llevando ropas teñidas en sangre. Él es el conquistador que viene para establecer su reino. Y esto completa, de nuevo, nuestra comprensión acerca del Mesías. No solamente es amor y gracia y misericordia y salvación, sino también es justicia. Él ya cumplió su primera promesa. Ahora viene la segunda parte. Su segunda venida. Capítulo 63, versículo 7. Las misericordias de Yahweh recordaré, las alabanzas de Yahweh, conforme a todo lo que nos ha otorgado Yahweh, por su gran bondad hacia la casa de Israel, que le ha otorgado conforme a su compasión y conforme a la multitud de sus misericordias. Porque él dijo, ciertamente ellos son mi pueblo, hijos que no engañarán. Y él fue su salvador. En todas sus angustias él estuvo afligido, y el ángel de su presencia los salvó. En su amor y en su compasión los redimió, y los levantó y los sostuvo todos los días de antaño. Pero ellos se rebelaron y afligieron su Santo Espíritu. ¿Se acuerda cómo, de nuevo, bajamos un poco más el espejo, de cómo Dios decía, yo los salvé, pero ustedes me agradecieron así? Bueno, de la misma manera ahora viene este reproche. Sigue diciendo ahí en el versículo 10, segunda mitad, por lo cual él se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. Entonces su pueblo se acordó de los días antiguos de Moisés. ¿Dónde está el que los sacó del mar con los pastores de su rebaño? ¿Dónde está el que puso su santo espíritu en medio de ellos? El que hizo que su glorioso brazo fuera a la derecha de Moisés, el que dividió las aguas delante de ellos para hacerse un nombre eterno, el que los condujo por los abismos. Como un caballo en el desierto no tropezaron, como a ganado que desciende al valle, el espíritu de Yahweh les dio descanso. Así guiaste a tu pueblo para hacerte un nombre glorioso. Versículo 15. Mira desde el cielo y ve desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder? La conmoción de tus entrañas y tu compasión para conmigo se han restringido, porque tú eres nuestro Padre. Aunque Abraham no nos conoce ni nos reconoce Israel, tú, oh Yahweh, eres nuestro Padre. Desde la antigüedad tu nombre es nuestro Redentor.
¿Por qué, oh Yahweh, nos haces desviar de tus caminos y endureces nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor de tus siervos, las tribus de tu heredad. Tu pueblo santo poseyó tu santuario por breve tiempo, pero nuestros adversarios lo han pisoteado. Hemos venido a ser como aquellos sobre los que nunca gobernaste, como aquellos que nunca fueron llamados por tu nombre. Versículo 1 del siguiente capítulo. Oh, si rasgaras los cielos y descendieras, si los montes se estremecieran ante tu presencia, como el fuego enciende el matorral, como el fuego a servir el agua, para dar a conocer tu nombre a tus adversarios, para que ante tu presencia tiemblen las naciones. Cuando hiciste cosas terribles que no esperábamos y descendiste, los montes se estremecieron ante tu presencia. Y aquí es una reflexión que hace Israel sobre la fidelidad y el amor de Dios en el pasado, de cómo los guió y los protegió durante el éxodo y tiempos antiguos. Esto parece una especie de lamento. Dios, estás muy distante de nosotros. ¿Cuándo vas a venir? ¿No ves que estamos en el exilio y sufriendo? Tú eres nuestro creador y nuestro redentor. Interviene, por favor. Pon fin a nuestra situación. Y a veces nosotros, ese mismo es nuestro clamor, ¿cierto? ¿Dónde está el Dios de Moisés que dividió el mar? Ahora, poco a poco, si usted se dio cuenta, la oración profundiza en necesitamos tu redención, tu intervención. Primero empieza como un reproche y luego Israel reconoce su pecado, su necesidad de ser limpiados, restaurados por Dios. Y ellos van a reconocer que sus mejores esfuerzos son como trapos de inmundicia ante la santidad de Dios. Fíjese cómo dice, versículo 4. Bueno, ya lo leímos. Versículo 5. Sales al encuentro del que se regocija en practicar la justicia, de los que se acuerdan de ti en tus caminos, pero te enojaste porque pecamos. Continuamos en los pecados por mucho tiempo. ¿Y seremos salvos? Ese es el reconocimiento. No nos merecemos la salvación, somos pecadores. Versículo 6. Todos nosotros somos como el trapo inmundo y como trapo de inmundicia, todas nuestras obras justas. Y todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Y no hay quien invoque tu nombre, quien se despierte para agarrarse de ti, porque has escondido tu rostro de nosotros y nos has entregado al poder de nuestras iniquidades. ¿Se acuerda cómo, de nuevo, bajamos el espejo? Israel reconoce su pecado e Isaías también dice nosotros. Bueno, de la misma manera aquí lo está haciendo. Versículo 12. ¿Te detendrás ante estas cosas, oh Yahweh? ¿Guardarás silencio y nos afligirás sin medida? Y ahora Dios les va a responder. La semana pasada vimos que antes del reproche vino el brazo del Señor, estaba listo para salvar. Ahora vamos a ver que después del reproche viene esto. Dios está listo para salvar. Versículos 1 del capítulo 65. Me dejé buscar por los que no preguntaban por mí. Me dejé hallar por los que no me buscaban. Dije, aquí estoy, a una nación que no invocaba mi nombre. Extendí mis manos todo el día hacia un pueblo rebelde que anda por el camino que no es bueno, en pos de sus pensamientos. Es un pueblo que de continuo me provoca en mi propio rostro, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Versículo 4. Que se sienta entre sepulcros y pasa la noche en lugares secretos, que come carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de carnes inmundas. Que dice, quédate donde estás, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi nariz y fuego que arde todo el día. Esto está escrito delante de mí, no guardaré silencio, sino que les daré pago y les recompensaré en su seno. Fíjese cómo ahora de nuevo baja el espejo. Recuerda que antes habíamos visto cómo ellos ayunaban y estudiaban las escrituras solamente para manipular a Dios. Ahora también lo va a decir capítulo 65, versículo 4. Que se siente entre sepulcros y pasa la noche en lugares secretos, que come carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de carnes inmundas. Que dice, quédate donde estás, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi nariz, fuego que arde todo el día. Esto está escrito delante de mí, no guardaré silencio, sino que les daré su pago y les recompensaré en su seno. Por sus iniquidades y por las iniquidades de sus padres también, dice Yahweh, porque quemaron incienso en los montes y en las colinas me injuriaron, por tanto mediré en su seno su obra pasada. Versículo 8.
del capítulo 65. Así dice Yahweh, cuando se encuentra vino nuevo en el racimo y alguien dice, no lo destruyas porque en él hay bendición, así haré yo por mis siervos para no destruirlos a todos. Sacaré de Jacob descendencia y de Judá heredero de mis montes. Mis escogidos la heredarán y mis siervos morarán allí. Sarón será pastizal para ovejas y el valle de Acor para lugar de descanso de vacas, para mi pueblo que me busca. Pero ustedes que abandonan a Yahweh, que olvidan mi santo nombre, que ponen mesa para el Dios de la fortuna, que preparan vino mezclado para el Dios del destino, yo los destinaré a la espada y todos ustedes se encorvarán para la matanza. Porque llamé pero no me respondieron, hablé pero no oyeron, hicieron lo malo ante mis ojos y no escogieron aquello que me complacía. Por tanto, así dice el Señor Yahweh, ciertamente mis siervos comerán, pero ustedes tendrán hambre, mis siervos beberán, pero ustedes tendrán sed, mis siervos se alegrarán, pero ustedes serán avergonzados, mis siervos darán gritos de júbilo con corazón alegre, pero ustedes clamarán con corazón triste, y con espíritu quebrantado gemirán, y dejarán su nombre como maldición a mis escogidos. El Señor Yahweh te matará, pero mis siervos serán llamados por otro nombre. Porque el que es bendecido en la tierra será bendecido por el Dios de la verdad, y el que jura en la tierra jurará por el Dios de la verdad, porque han sido olvidadas las angustias primeras y porque están ocultas a mis ojos. Y aquí hace un contraste. Tenemos a los siervos de Dios y a los que decían ser siervos de Dios y no le hacían caso. Los siervos de Dios son bendecidos con la provisión divina, la protección, la restauración, con tiempos de gozo, de alegría. Encontrarán cumplimiento y satisfacción en la presencia de Dios. Su destino es la bendición, la vida abundante y eterna en comunión con el Creador. Pero, como acabamos de leer, por otro lado, aquellos que rechazan a Dios, que muestran un carácter rebelde y desobediente, que se apartan del Señor y buscan su propia justicia en lugar de confiar en Dios, su destino, en contraste con este remanente fiel, en contraste con los siervos, es la condenación y la desolación. Si usted se dio cuenta, no hay tal cosa como purgatorio o alguna cosa así. Son aquellos que enfrentarán la espada y el hambre, cuyos nombres serán malditos y olvidados. Ellos dicen, no queremos saber nada de ti, Dios. Dios dice, perfecto. No van a disfrutar de mi favor y bendición, por lo cual eso es maldición y olvido. Y nuestra pregunta para nosotros hoy, al igual que la semana pasada, es, ¿realmente deseo a Dios, su poder, su salvación, su gloria, su presencia, su venida? ¿O solamente quiero las bendiciones que vienen con la religión? Porque acabamos de leer que estos hombres eran muy religiosos, al igual que la semana pasada. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. El pasaje de Mateo 7 es muy claro al respecto, ¿no? Señor, Señor, no profetizamos y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé jamás los conocí, apártense de mí, hacedores de iniquidad. Y ahora vamos a encontrar una visión impactante. La última visión que tenemos de Isaías. Y con esto cerramos este precioso libro. ¿Recuerdas que el pueblo estaba reprochando la pasividad de Dios? Que decía, oye, ¿dónde estás? ¿No? Eso lo acabamos de ver. A pesar del pecado y la rebelión del pueblo, hemos visto que Dios está dispuesto a intervenir y salvar. Él escucha las súplicas de su pueblo y está listo para actuar en su nombre. Y esta última visión de Isaías nos recuerda a nosotros. Dios no está cercano ni indiferente. Está profundamente involucrado en la historia de su pueblo y en el proceso de su redención. Capítulo 65, versículo 17. Por tanto, yo creo cielos nuevos y una tierra nueva. Así se llama el estudio de hoy, cielos nuevos y tierra nueva. Y no serán recordadas las cosas primeras ni vendrán a la memoria. Pero gócense y regocíjense para siempre en lo que yo voy a crear, pues voy a crear a Jerusalén para regocijo y a su pueblo para júbilo. Me regocijaré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. No se oirá más en ella voz de lloro ni voz de clamor. Versículo 25. El lobo y el cordero pastarán juntos, y el león como el buey comerá paja, y para la serpiente el polvo será su alimento. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, dice Yahweh.
Y piense un momento en esto. Va más allá de cualquier cosa que hayamos experimentado desde que el pecado entró al mundo. Usted piensa en Adán y Eva. Nosotros nunca vamos a conocer, o más bien, no hemos conocido nunca, esa es la idea, no hemos conocido nunca lo que ellos conocieron como la presencia de Dios. Hoy está manchada por el pecado. Pero Dios dice, voy a crear cielos nuevos y tierra nueva, y ahora van a estar conmigo por siempre. Pero para nosotros es muy difícil imaginarnos eso. Para Adán y Eva a lo mejor era un poco más claro, ¿no? Porque ellos lo acababan de perder. Pero nosotros que nunca hemos tenido eso. Y una de las formas que Isaías trata de describir este mundo venidero es a través de la eliminación completa del sufrimiento y la maldición que el pecado trajo. ¿Recuerda la maldición allá en Génesis 3? Que ahora, por ejemplo, las mujeres dan con dolor a luz a sus hijos, que ahora para trabajar saldrán cardos y espinos de la tierra, que ahora hay muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero Isaías ahora habla de una vida prolongada y saludable, donde ya no habrá más llanto, ni muerte, ni dolor. Es una restauración total, donde la justicia va a reinar y la paz será eterna. Y para eso ocupa una idea de animales. El lobo y el cordero pastarán juntos. El león comerá paja como el buey. ¿Cómo? Bueno, es una imagen de reconciliación y paz, en contraste con la división y violencia que vemos hoy en el mundo. Pero quisiera que vea cómo dice este versículo 25. Y para la serpiente el polvo será su alimento. No sé si les suena esto, pero que el polvo sea alimento de la serpiente nos recuerda a Génesis 3. Versículo 14, Génesis 3:14, y Yahweh Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales, más que todas las bestias del campo, sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón, hablando de Jesucristo. Es el final de la historia. La serpiente es vencida. La serpiente, quien es el diablo y Satanás, como también hemos visto en Apocalipsis, será vencida. El polvo será su alimento. Y ahora para el último capítulo, para el acto final, tenemos esta visión de los cielos nuevos y la tierra nueva. Versículo 1. Así dice Yahweh, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podrían edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara Yahweh. Pero a este miraré. ¿Se acuerda? De nuevo, bajamos el espejo. Como Dios mira al contrito y humillado, de nuevo tenemos esto. Al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Versículo 3, el que mata un buey es como el que mata un hombre, el que sacrifica un cordero como el que desnuca un perro, el que presenta ofrenda de cereal como el que ofrece sangre de cerdo, el que quema incienso como el que bendice a un ídolo. Como ellos han escogido sus propios caminos y su alma se deleita en sus abominaciones, también yo escogeré sus castigos y traeré sobre ellos lo que temen. Porque llamé, pero nadie respondió, hablé, pero no escucharon, más bien hicieron lo malo ante mis ojos y escogieron lo que no me complacía. Oigan la palabra de Yahweh, ustedes que tiemblan ante su palabra. E Isaías se despide con esto. Sus hermanos que los aborrecen, que los excluyen por causa de mi nombre, han dicho, sea Yahweh glorificado, para que veamos la alegría de ustedes, pero ellos serán avergonzados. Dios Todopoderoso no necesita ninguna estructura hecha por el hombre para habitar. Los cielos son su trono, la tierra su estrado. Y bajamos de nuevo el espejo. Ningún acto que nosotros podamos hacer es suficiente para Dios. Si se dio cuenta, los sacrificios los llamó abominables en el versículo 3. ¿Por qué? Porque Dios sabe que estos provienen de un corazón hipócrita que no le busca sinceramente. Aunque Dios los había llamado al arrepentimiento, no hicieron caso.
Así que por eso, en el día del juicio, aunque ellos clamen por piedad, Él también hará oídos sordos. Dios dice, oigan, arrepiéntanse. No, Dios, no te escucho. Ah, perfecto, yo no te voy a escuchar en el día final. Mientras tanto, Dios mismo señala la actitud de aquellos que son fieles y humildes de corazón, quienes tiemblan ante la palabra de Dios, quienes tienen reverencia y respeto por su autoridad. Y recuerde que ser contrito de espíritu implica un corazón quebrantado, arrepentido, dispuesto a someterse a la voluntad de Dios en lugar de confiar en nuestra propia sabiduría. Recuerde que la gloria de Dios se demuestra en la salvación y somos salvados de ese juicio. Pero es necesaria la contrición, el arrepentimiento. Nunca debemos olvidar que relación con Dios no se trata de cumplir rituales religiosos externos, sino de tener una actitud de sumisión y obediencia a su voluntad revelada en las Escrituras. Así comenzó Isaías, si usted se acuerda. Isaías capítulo 1, versículo 2. Hijos crié y los hice crecer, pero ellos se han rebelado contra mí. Versículo 4. Ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos, han abandonado a Yahweh, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de él. Versículo 11. ¿Qué es para mí la abundancia de sus sacrificios? Cansado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de ganado cebado, la sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace. Porque son sacrificios hipócritas. Así que nada de lo que hagamos hipócritamente vale para el Señor, por muy piadoso que se vea. Dios mira el corazón, y ese es el punto de Isaías. Y solo hay dos destinos contrastantes, versículo 18 del capítulo 66. Pero yo conozco sus obras y sus pensamientos. Llegará el tiempo de juntar a todas las naciones y lenguas y vendrán y verán mi gloria. De nuevo bajamos un escalón más. Empezamos el capítulo 56 con todas las naciones, terminamos el 66 con todas las naciones. Y pondré señal entre ellos y enviaré a sus sobrevivientes a las naciones, a Tarsis, a Fut, a Lud, a Mesec, a Ros, a Tubal y a Javán, o a Grecia, a las costas remotas que no han oído de mi fama ni han visto mi gloria, y ellos anunciarán mi gloria entre las naciones. Esos somos nosotros. Versículo 20. Entonces traerán a todos sus hermanos de todas las naciones como ofrenda a Yahweh, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte Jerusalén, dice Yahweh. Tal como los israelitas traen su ofrenda de grano en vasijas limpias a la casa de Yahweh. Y también tomaré algunos de ellos, esto de nuevo es revolucionario, de ellos para sacerdotes y para levitas. Nadie podía ser sacerdote y levita que no fuera judío. Y ahora dice, los gentiles van a ser sacerdotes y levitas, dice Yahweh. Y eso somos nosotros. Real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, nación santa. Versículo 22, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, declara el Señor, así permanecerán su descendencia y su nombre. Y esto lo leímos al principio en Apocalipsis 21. Vaya por favor ahí conmigo. Apocalipsis 21, versículo 1 al 5. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. ¿Se acuerda de la metáfora de esposo en Isaías? Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado, versículo 5, en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Ahora, por otro lado, el libro de Isaías también presenta el trágico final. Versículo 23. Y sucederá que de luna nueva en luna nueva y de día de reposo en día de reposo todo mortal vendrá a postrarse delante de mí, dice Yahweh, y podremos decir amén. Versículo 24, y cuando salgan verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano no morirá ni su fuego se apagará, y será el horror de toda la humanidad. Vaya manera de terminar un libro de Isaías. ¿Por qué Isaías se despide con estos
dos destinos que contrastan, porque quiere provocarnos una reflexión profunda. Al final de este libro, Isaías quiere que comprendamos la seriedad y la trascendencia de nuestras elecciones en esta vida. Isaías dice, aquí está el destino de los que rechazan a Dios. Y a pesar de las ofertas universales de salvación, todos los días, algunos se niegan a arrepentirse. Y la pregunta hoy es, ¿eres uno de ellos? Porque el profeta pinta un cuadro sombrío de aquellos que se rebelan contra Dios, condenados a una muerte perpetua como castigo por su pecado. Si bien las Escrituras dicen que Dios es lento para la ira, no dice que no tenga ira. Así que Isaías se despide considerando nuestras acciones, nuestra oración, nuestra lealtad, y nos recuerda que nuestras decisiones tienen consecuencias eternas. El ahora cuenta para siempre. Así que la pregunta final del libro de Isaías es, en vista de la gloria de Dios en la salvación a través del juicio, ¿vamos a abrazar la vida eterna ofrecida por Dios a través de Jesucristo, el Mesías? ¿O enfrentaremos la muerte eterna por nuestra propia elección? Y para que esto quede más claro, yo quisiera cerrar con un último pasaje que es bien conocido por usted. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La pregunta final, no solo al final de este libro, sino también al final de nuestra vida, que sin duda alguna llegará más pronto que tarde, es, ¿has depositado tu confianza en Jesús para recibir esta salvación? ¿Hoy estás creyendo en Cristo? Hoy es el día de salvación, hermanos. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Tu nombre es más glorioso y más excelso que todas las cosas, y es revelado en la salvación que tú nos has otorgado. Gracias por justificarnos y salvarnos de la culpa del pecado. Gracias porque tu Espíritu Santo nos santifica todos los días para ser salvos de la presencia, del poder del pecado. Y gracias porque un día el Señor Jesucristo vendrá, reinará y juzgará, y nos librará de la presencia del pecado. Gracias por librarnos del juicio venidero a través de tu Hijo Jesucristo, en quien descargaste toda tu ira a favor de todos los pecadores que creen en ti. Y te pedimos por aquellos amigos, familiares, hermanos que se han apartado. Te pedimos por todos aquellos que no te han recibido como Señor y Salvador. Te pedimos por sus vidas de tal manera que no experimenten tu juicio en la ira venidera, sino que experimenten tu salvación de ese juicio. Gracias por dejarnos terminar este precioso libro de Isaías. Déjanos comprender que tu gloria se revela en la salvación a través del juicio. Oramos en el nombre de Cristo y te damos gracias. Amén.